Hola, en este video voy a hacer un breve repaso sobre algunos conceptos básicos respecto a qué entendemos como química y cómo solemos enfocar su estudio, así como también sobre conceptos introductorios de energía potencial y tipos de interacciones. Será un repaso breve para dar un contexto y posteriormente presentar algunas herramientas virtuales. Estos temas son parte de la unidad 1 de la materia y ya fueron vistos en las clases teóricas brindadas por los profesores. Les recomiendo que también lean la introducción teórica de la unidad 1 para aprovechar de la mejor forma estas herramientas. Las herramientas educativas virtuales les permitirán tener una visualización directa e interactiva de algunos temas a nivel microscópico, brindándoles una mayor perspectiva de los temas presentados. Si queremos responder a la pregunta de qué es la química, difícilmente encontremos una única respuesta. Existen elementos históricos y filosóficos que son muy importantes para esbozar una respuesta, pero por una cuestión de practicidad vamos a pensar solo algunos puntos clave que definen a la química actual. Por un lado, podemos decir que la química es una ciencia natural y por otro, que estudia las propiedades de la materia y sus fenómenos. A su vez, como verán a lo largo de la cursada, permanentemente buscaremos vincular un enfoque microscópico que involucra estudiar los sistemas a nivel de los átomos y las moléculas con aquellas propiedades que podamos medir en los sistemas macroscópicos. Si pensamos con detenimiento, vamos a notar que la química está presente en muchísimos ámbitos de nuestras vidas. En todos estos ejemplos que ven a la derecha, hay química involucrada, ya sea desde un punto de vista industrial, tecnológico, ambiental o natural. A lo largo de la materia, vamos a aprender nuevos conceptos que nos van a permitir entender a nivel microscópico y macroscópico numerosos fenómenos y procesos químicos. Por otro lado, debemos decir que la idea fundamental en la química actual es la hipótesis atómica, que indica que los materiales se componen por átomos y que las reacciones químicas se pueden pensar como una simple reorganización de los mismos. Existen muchos aspectos de las reacciones químicas que resultan interesantes. Uno puede estudiar cómo se rompen algunos enlaces y se forman otros nuevos, evaluar la velocidad de las reacciones, analizar la dependencia con variables como la presión, volumen o temperatura, las relaciones estequiométricas, entre muchos otros aspectos. A lo largo de la materia iremos abordándolos y estudiándolos con distintas herramientas. Dicho esto, repasemos brevemente el concepto de energía potencial. Como ya vieron en la clase teórica, la energía química se compone de la energía cinética, vinculada al movimiento, y la energía potencial, asociada a las interacciones entre átomos, que se debe principalmente a interacciones culómbicas entre protones y electrones. La energía cinética fue presentada en el contexto de la teoría cinética de los gases ideales, y por su parte, la energía potencial se puede presentar analizando un caso sencillo, que es el de dos átomos que interactúan entre sí. En este caso, vemos la curva de energía potencial para dos átomos de hidrógeno. Este ejemplo fue explicado en la clase teórica y se encuentra descrito en la introducción teórica de la guía. Por lo tanto, solamente repasaremos sus puntos clave. Por un lado, vemos que a distancias muy grandes los átomos no interactúan, mientras que a distancias cortas los átomos pueden interactuar de distinto modo. A medida que se acercan desde el infinito, los átomos empiezan a atraerse y luego de llegar a un mínimo de energía potencial, si se siguen acercando empezarán a repelerse. La magnitud del pozo de energía potencial es igual a la energía de enlace, es decir, la energía mínima que se debe suministrar al sistema para romper la molécula, mientras que la distancia de dicho mínimo se corresponde a la distancia de enlace en la molécula de hidrógeno. Este tipo de enlaces, en donde la densidad electrónica se comparte en forma pareja entre los átomos involucrados, se conoce como enlace covalente. Además de los enlaces covalentes que dan lugar a moléculas discretas, existen otros tipos de interacciones. Todas ellas serán estudiadas con detalle en la siguiente unidad. En esta unidad hacemos una breve presentación de las mismas. Podemos mencionar los enlaces iónicos, que involucran aniones y cationes dispuestos en una red tridimensional extendida, y los enlaces metálicos, que también implican una red extendida, en este caso de átomos metálicos, donde los electrones de valencia se mueven libremente sobre la superficie del metal. Por otro lado, existe la posibilidad de que las moléculas tengan interacciones entre sí a través de fuerzas intermoleculares. Las hay de distinto tipo: fuerzas de dispersión de London o de Van der Waals, que se dan entre dipolos inducidos, interacciones entre dipolos permanentes y, por último, interacciones de puente hidrógeno. La magnitud de las mismas será estudiada con detalle en la siguiente unidad. En muchos sistemas, estas fuerzas son las responsables de que la materia presente distintos estados de agregación. Como generalidad, podemos decir que las fuerzas intermoleculares son más débiles que las de un enlace covalente. Luego de este breve repaso sobre qué es la química y cómo estudiamos la energía potencial en estos sistemas, pasemos a ver ahora las herramientas educativas virtuales. La mayoría de ellas son simulaciones computacionales que requieren de Java para ser utilizadas y están basadas en un modelo determinado que muestran a nivel microscópico lo que ocurre en distintos sistemas.
En las diapositivas verán los links donde pueden acceder a las mismas. La primera simulación es sobre el estado de la materia. Cuando entramos al link que les puse en la diapositiva, luego elegimos estado cuando se abre la simulación y acá vamos a tener distintos sistemas para elegir. Átomos de neón, átomos de argón, moléculas de oxígeno, moléculas de agua. Luego podemos elegir el estado sólido, líquido o gaseoso de la materia. Empecemos por el oxígeno en estado sólido. Vamos a ver que la temperatura, que podemos verla en Kelvin o en grados Celsius, la dejo por ahora en grados Celsius, es de menos 246 grados centígrados. En este estado sólido podemos ver que las moléculas de oxígeno se encuentran muy cercanas la una de la otra, formando una estructura compacta y que las moléculas tienen una movilidad muy reducida. Si pasamos a un estado líquido, podemos ver ahora que las moléculas de oxígeno se mueven con mayor libertad, tienen mayor energía cinética y a su vez están formando una estructura menos compacta. La temperatura subió de menos 246 a menos 216 grados Celsius. Por último, si vamos al gas, podemos ver que ahora las moléculas de oxígeno ocupan todo el recipiente, el volumen de todo el recipiente. A su vez, se mueven a mucha mayor velocidad que en los otros estados. Y si seguimos a una, por ejemplo a esta, podemos ver que la mayor parte del tiempo se encuentra alejada de otras moléculas de oxígeno y que solamente en algunos instantes choca con otras, por lo cual las interacciones intermoleculares en este estado de la materia parecen ser menores que en líquido o que en sólido. Volviendo a la diapositiva, les dejo acá el link y algunas preguntas para pensar y tips para que sigan explorando la simulación. A su vez, les dejo un video relacionado, acá tienen el link de YouTube, donde pueden ver a nivel macroscópico cómo ocurre un cambio de fase. Pasemos ahora a la segunda herramienta que nos va a permitir estudiar distintos tipos de intercambio de energía. A lo largo de la materia vamos a centrarnos en la energía química, pero también veremos algunos ejemplos de otros tipos de energía como la energía mecánica o energía eléctrica. Cuando entramos a la página de la aplicación tenemos para elegir una introducción o sistemas. En este caso yo les voy a mostrar cómo navegar la aplicación de sistemas. En la simulación tenemos una fuente de energía a la izquierda, que puede ser una canilla que se abre, energía del sol, una pava que se calienta o una persona pedaleando en bicicleta. Luego tenemos una parte donde la energía producida por la fuente se puede transformar en energía eléctrica para que esa energía eléctrica luego caliente una resistencia para calentar agua o prenda una lámpara, otro tipo de lámpara o un velador. Por otro lado, si cliqueamos en símbolos de energía, vamos a poder tener una referencia de distinta simbología para la energía mecánica, eléctrica, térmica, lumínica o química. Cada una tiene un color distinto. Veamos el caso de usar una pava para calentar, que la energía que provenga de la pava caliente se transmita y se convierta en energía eléctrica a través de una rueda con paletas y luego que esa energía se utilice para calentar agua. Cuando empezamos a calentar, podemos ver que hay energía térmica proveniente de la llama que se transfiere al agua que está dentro de la pava. Sigue siendo energía térmica porque ahora es agua que se calienta, que se evapora, y ese vapor, cuando empieza a empujar las paletas para hacer girar esta rueda, se transforma en energía mecánica. Luego esto se transforma en energía eléctrica, que cuando calienta una resistencia se transforma en energía térmica, y cuando estamos calentando el agua y haciendo que suba su temperatura, esto sigue siendo cajitas rojas de energía térmica. Si cambiamos y ponemos, por ejemplo, una lámpara, esta energía eléctrica, cuando esto llega al filamento que se calienta, vuelve a ser ahora energía térmica y finalmente cuando la lámpara logra encenderse también tenemos energía lumínica. Los invito y las invito a que puedan navegar las distintas opciones y puedan ir visualizando los distintos tipos de energía involucrados. Volviendo a la diapositiva, acá les dejo algunas preguntas para pensar y seguir utilizando la simulación. La siguiente herramienta es forma de las moléculas. Acá les dejo el link para que puedan entrar a la aplicación
Y en esta aplicación vamos a poder elegir distintas moléculas, ver cómo se distribuyen los átomos en el espacio, y si bien este es un tema que van a profundizar en la siguiente unidad, es importante que empiecen a ver y hacerse una imagen de cómo se organizan en el espacio los átomos para formar moléculas. Cuando entramos a la aplicación tenemos la opción de elegir modelo, donde podemos armar nuestra propia molécula, o ya ver moléculas reales, que es lo que les voy a mostrar a continuación. Empezamos con el agua, acá arriba a la derecha podemos elegir la molécula, y si ustedes mantienen el clic apretado y lo mueven el mouse, pueden ver la molécula desde distintos ángulos. En este caso el átomo de oxígeno es el átomo central, que está en rojo, y los átomos de hidrógeno son los átomos grises. Si hacen clic en mostrar ángulos de enlace, podrán ver cuánto vale el ángulo que forman estos tres átomos, que en este caso es de 104,5 grados. Y acá arriba pueden intercambiar entre el ángulo o la geometría real y la que predice un modelo. Este modelo lo van a ver en la siguiente unidad, pero ya pueden ver que en el caso del agua el modelo marca 109,5 y lo real es 104,5. Es bueno este ejemplo para poder ver cómo a veces lo que predice un modelo no se condice por completo con lo que se puede ver en la realidad. Muchas veces existe una explicación que permite poder seguir usando el modelo y predecir desviaciones del mismo. Veamos qué pasa en el caso del metano. Ustedes acá tienen un átomo central, que es el carbono, y 4 átomos que lo rodean, que son los átomos de hidrógeno, y en este caso todos los ángulos son de 109,5 grados. Si ponemos real o modelo, esto no se ve alterado. Los invito a que sigan visualizando distintos tipos de moléculas para que se vayan familiarizando con las geometrías que tienen estas moléculas, aun cuando tenemos muchos átomos involucrados. La siguiente herramienta tiene que ver con poder visualizar una ecuación química, reconocer reactivos y productos y poder calcular la estequiometría correctamente. Cuando abrimos la aplicación, tenemos la opción de estudiar la estequiometría con moléculas reales, o un ejemplo más pictórico, que es con sándwiches. Voy a entrar primero a este caso y podemos ver que si queremos armar un sándwich de queso, necesitamos 2 panes y una feta de queso para obtener un producto que es un sándwich de queso. Si agrego un pan y un queso, no tengo ningún producto y todo lo que tengo es excedente, porque no agregué la mínima cantidad indispensable para formar un sándwich. Si agrego otro pan, esto se convierte en un producto y ningún excedente. En química, cuando esto ocurre, lo llamamos que agregamos cantidades estequiométricas de reactivo, y de esa forma reacciona todo y no se obtiene ningún excedente. Si sigo agregando, por ejemplo, queso, como no agregué otros panes para armar un segundo sándwich, voy a tener un queso de excedente. Si agrego un pan más, voy a tener esto de excedente, y si termino agregando un cuarto pan, logro obtener 2 sándwiches. Entonces pueden jugar a pensar un sándwich distinto de carne y queso a uno personalizado, y luego pasar a ver qué pasa con las moléculas. Acá abajo pueden cambiar a moléculas. Ahora acá arriba tienen 3 ejemplos de reacciones químicas. Acá tenemos la ecuación escrita. Estos son los reactivos. Acá tenemos a la derecha los productos y los coeficientes estequiométricos, que nos indican cuánto tengo que agregar de cada uno para obtener una dada cantidad de producto. Entonces lo mismo pueden jugar acá. Se agregan 2 hidrógenos y un oxígeno, obtienen 2 moléculas, se agregan 2 hidrógenos y un oxígeno, obtienen 2 moléculas de agua y ningún excedente, y luego si van agregando más hidrógeno y oxígeno, generarán excedente o más productos dependiendo de cuánto agreguen. Les invito a que exploren esto, hagan distintas pruebas con las 3 reacciones y luego pasen a la modalidad de juego, donde el sistema les ofrece distintos escenarios y ustedes tienen que balancearlos correctamente para llegar a los que les pide el programa. Las 4 herramientas virtuales presentadas hasta el momento tienen que ver con aspectos generales de la química, y ahora vamos a ver algunas que tienen que ver con energía potencial o interacciones. La primera de ellas nos permite ver cómo se modifica la energía potencial en sistemas de 2 átomos que se pueden acercar o alejar. El sistema nos permite elegir distintas combinaciones de átomos. Acá a la izquierda tenemos cuál va a ser el átomo fijo. Acá lo tenemos agarrado con un chinche. Podemos decir que sea oxígeno.
y que el móvil, cuando fijamos el oxígeno, el que sea móvil sea el oxígeno. Entonces, lo que podemos hacer es, le quito un poco de zoom para que podamos ver toda la curva. Podemos ver que hay un pozo de energía potencial, con lo cual la molécula de oxígeno es estable. Y con esta manito nos podemos mover para tener unas distintas situaciones iniciales. Por ejemplo, si yo empiezo a esta distancia, mi simulación, puedo poner acá abajo que vaya con un movimiento lento y vamos a ver que como la energía total que yo le había dado, que está en este nivel, no era superior a la energía del pozo, el sistema se queda estable, vibrando alrededor de una posición de equilibrio. Yo puedo permitirle que me muestre las fuerzas, poniendo acá fuerza total, por ejemplo, y si pongo pausa y yo lo muevo manualmente, veo que en esta región las fuerzas son atractivas, porque si me paro en este átomo, tengo una flecha que me apunta hacia el átomo de la izquierda, y si me paro en este átomo, tengo una flecha que me apunta hacia el átomo de la derecha. Eso es la rama atractiva que ya vimos anteriormente. Esas fuerzas son cada vez más altas, y cuando llego a la posición de equilibrio, las fuerzas disminuyen y luego pasan a ser repulsivas. Si yo inicialmente le doy una energía que es superior al valor del pozo de energía, cuando empiezo el movimiento, como el sistema tiene energía suficiente para superar este pozo, los átomos se terminan alejando y distanciando y no se vuelven a juntar. Después de que se nos fue el átomo móvil fuera de la pantalla, podemos regresarlo haciendo clic en regresar átomo y seguir estudiando lo que pasa. Si quieren, hasta ahora yo les había mostrado la fuerza total, pero pueden ver la combinación de fuerzas atractivas y repulsivas. Obviamente, cuando las atractivas sean mayores que las repulsivas, la fuerza total va a ser atractiva y, bueno, viceversa, y estas ramas ustedes ya las vieron en la teórica. Volviendo a la diapositiva, acá les dejo algunas preguntas para pensar, para que vean, por ejemplo, en el caso del neón, y lo puedan comparar con lo que vimos para el oxígeno. Vamos ahora a la siguiente herramienta, que tiene que ver con la polaridad molecular. Como verán en la siguiente unidad, la polaridad de las moléculas es muy importante a la hora de analizar las fuerzas intermoleculares. Esta aplicación nos permite estudiar la polaridad de moléculas diatómicas, triatómicas o de algunas moléculas reales que se encuentran cargadas en el sistema. Yendo al caso de dos átomos, este programa nos permite cambiar la electronegatividad de los mismos en forma independiente. Si ponemos un valor de electronegatividad que es igual para los dos átomos, lo que termina ocurriendo es que ninguno de los dos atrae los electrones del enlace hacia sí con mayor fuerza que el otro, y de esta forma la molécula no se encuentra polarizada. Si en cambio empezamos a aumentar la electronegatividad del átomo B, vamos a ver que aparece un vector. Este vector es el momento dipolar de la molécula y ahora es distinto de cero. Si acá a la derecha le cliqueamos la caja de cargas parciales, podemos ver que sobre el átomo B hay una carga parcial negativa y sobre el átomo A hay una carga parcial positiva. Esto no significa que la molécula esté cargada, sino que sobre esta parte de la molécula habrá una mayor densidad de carga negativa que sobre esta parte de la molécula. Por otro lado, si hacemos que esta diferencia de electronegatividad sea lo más amplia posible, llevando a un valor bajo de electronegatividad al átomo A, el momento dipolar aumenta su magnitud y las cargas parciales también van a ser más grandes. Esto lo podemos ver para el caso de tres átomos, donde vamos a poder ver los dipolos de cada enlace y el dipolo total de la molécula, y los invito y las invito a que vean qué ocurre con las moléculas reales. Luego de haberles mostrado algunas herramientas virtuales para abarcar el tema de qué es la química y de las interacciones y la energía potencial, les dejo acá algunas otras herramientas para que exploren por su cuenta, que tienen que ver, la primera, con un fenómeno químico muy común, que es la disolución de una sal en agua. Van a poder ver
sal de mesa, que es cloruro de sodio, y otros tipos de sales, y van a poder ir viendo cómo la sal fuera del agua es un sólido, y cuando ingresa al agua, los iones que componen la sal se separan y pasan a estar libres en solución. En este proceso se rompen interacciones que estaban presentes en el sólido y ahora cada ion por separado va a interactuar con moléculas de solvente, en este caso agua. Por otro lado, van a poder ver que se agregan mucha cantidad de iones. En algún momento también van a presenciar sólido en la solución. Sobre todo, si van a la solapa de sales levemente solubles, van a ver que para una dada cantidad de iones agregados va a ser más difícil disolver ese tipo de sales que la sal de mesa. El concepto de equilibrio de solubilidad va a ser abarcado más adelante en la materia, pero al ser un fenómeno químico muy común, es interesante que ustedes los vayan viendo y se vayan familiarizando con los mismos. Otra herramienta que les dejo tiene que ver con el efecto invernadero. Acá les dejo un esquema de cómo ocurre el efecto invernadero. Me parece un fenómeno químico de gran relevancia en la actualidad, ya que está muy vinculado al calentamiento global, y en esta herramienta van a poder ver cómo los fotones infrarrojos, que son los responsables del aumento de la temperatura, pueden o no salir de la atmósfera y alejarse de la superficie terrestre en función de la concentración de gas invernadero. A altas concentraciones de gas invernadero, esos fotones infrarrojos se vuelven a absorber y a emitir de nuevo hacia la superficie, calentando la superficie terrestre. De esta forma van a poder ir analizando cómo cambia la temperatura con la concentración de gas invernadero. Como ejemplo de gas invernadero, el más conocido es el dióxido de carbono, y como ustedes sabrán, la actividad humana aumentó muchísimo su concentración y por lo tanto este tipo de problemas químicos tiene una relevancia ambiental actual muy importante. Y por último, les dejo estos dos links. En una pueden visualizar una red tridimensional de cloruro de sodio, y en otra, en esta, tienen ejemplos de interacciones intermoleculares, las que yo les mencioné anteriormente, fuerzas de London o de Van der Waals, dipolo permanente y puentes de hidrógeno. Como les anticipé, esto va a ser parte de la siguiente unidad, pero al ser la unidad 1 una guía introductoria, es importante que vayan ya familiarizándose con este tipo de conceptos que van a ser clave más adelante. Si tienen alguna duda respecto del uso de estas herramientas virtuales o alguna duda conceptual, no duden en escribir a los y las docentes de la materia a través de las vías habilitadas.